al medio siglo, puedo decir que las raíces son las mismas. O sea, la identidad sigue siendo una cuestión que lo vemos en los amigos que nos conocimos en la adolescencia y 50 años, cabrón, después, más bien no 50, porque no, sino que 30 años después, Ujú. nos siguen cantando la misma rola, cabrón, y la cantamos, y ya la hemos cantado un chingo de veces, pero ahí nos prende y pues empezamos a hablar como viejos chochos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando en ese tiempo? Porque al final eh, la idea es evolucionar, efectivamente, ojalá y todos lo logremos con el paso del tiempo, pero yo creo que la identidad sí tiene raíces en cada uno de nosotros. Y Y, ujú, y de ahí pues viene obviamente la apropiación en tus gustos musicales. Hola, bienvenidos a su programa Charlas Desafinadas. Hoy estamos aquí para hablar de un tema, como ustedes saben, todos los hacemos controversiales, pero hoy estaremos hablando de la identidad en la música. Y para hablar de este tema, por supuesto, ya saben, aquí están sus integrantes desafinados. El Cagua, ¿cómo estás, Cagua? Hola, hola, ¿qué tal? Un gustazo estar de nuevo aquí en este programa. Perfecto, ya el Cagua hoy no trajo sus orejitas, pero Ahora ya tiene no. nuevo look. Y por Sí, ya ahora. supuesto que tenemos al Perdido. ¿Cómo estás, Perdido? qué tal, igualmente un gusto estar aquí otra vez. Perfecto. Y también tenemos al Perdido del Pacheco, porque no sabemos dónde anda, pero en un rato se va a integrar con nosotros justo para iniciar, pues vamos a hablar acerca de la identidad en la música y creo que para ponernos como en contexto de a qué nos se refería en este programa, pues creo que más bien vamos a empezar a hablar justo a qué nos referimos en la identidad, ¿no? Como tal. Y digo, yo puedo hablar un poquito y ahorita ya Kawa también tiene por ahí el contexto y todo, y justo hablando de contexto, pues la identidad nos referimos un poco a lo que se refiere cómo adoptamos, ¿no? Todo, digamos, lo que somos hoy en día, el contexto en el que hemos vivido, la sociedad en que nos tocó vivir, el país, la zona en específico donde estamos, qué música en nuestra generación nos tocó escuchar, ¿no? Qué tribus urbanas existían en nuestra época, qué tipo de géneros existían o cuáles estaban más en auge. Es decir, existen un montón de variables que seguramente a cada uno de nosotros y de todos ustedes que nos escuchan, seguramente les tocó diversas variables que justo forman la identidad que tienen en la música. Entonces, de esto vamos a estar hablando y Kawa, dime, apórtame más a justo qué es esto de la identidad en la música. Pues como ya lo mencionabas, la identidad son muchas variantes por la cual nosotros nos caracteriza por lo que somos y es quien nos forma, ¿no? Es quien, bueno, son muchas características o formas de pensar, por ejemplo, son ideologías, hábitos, costumbres, creencias, valores que realmente forman lo que somos, ¿no? Forman nuestro ser. Y parte de eso también lo que nos pertenece o que formamos a algo, ¿no? Entonces, eso es como que parte de la ideología y también toca un poquito de lo que en otros programas hemos hablado, ¿no? De que prácticamente la música también ha tenido como que una influencia de muchos contextos por la cual nosotros podemos expresarnos, ¿no? Y de ahí como que se forma también una identidad, ¿no? Y como lo mencionabas, también marca de algún contexto, ¿no? De lo que hemos vivido,
la etapa en la que hemos crecido, ¿no? Y las épocas, porque cada uno ha tenido épocas diferentes en nuestra vida, ¿no? Y obviamente eso es influenciado por experiencias en nuestra propia vida y las influencias, ¿no? También de todos esos contextos, hasta incluso de personas, ¿no? Y yo podría decir que la música, por ejemplo, está en todos esos contextos de nuestra vida, ¿no? Desde algo tan simple como el hecho de que nosotros nacimos y que a lo mejor en un momento, tuvimos una experiencia como el hecho de que, pues, fui corriendo y me caí, ¿no? Y que de repente como que en ese momento tuvieras como que un ambiente, hasta incluso podría decirlo que musical, ¿no? O no sé, puede que en ese momento tú hayas escuchado, como en una ocasión dijo el Tachi, ¿no? Que por ejemplo tiene mucho el recuerdo de una canción que dijo que era del pájaro loco, ¿no? Algo así, pero Ajá, lo marcó en una etapa de su vida. Entonces, de claro. ahí como que, bueno, generó como que una identidad, ¿no? Como que marcó en una etapa de su vida, ¿no? Y poniendo ese ejemplo, yo, por ejemplo, he tenido pues muchas influencias, ¿no? Y marqué como que una identidad en la actualidad, ¿no? Bueno, en toda la etapa de mi vida, ¿no? Y ha ido cambiando. No sé qué es lo que cada uno haya tenido como experiencia, pero al menos esa es la identidad que yo defino, ¿no? Dentro de lo que es la música. Es correcto. Y tú, Perdido, cuéntanos qué piensas justo de esto de la identidad en la música. Pues yo creo que solo vamos a dar como una pincelada de todo lo que se puede decir, ¿no? Porque al final la identidad y la música tomadas como temas así aislados son de por sí complejos, ¿no? Claro, O sea, decir qué es la identidad y qué es la música, bueno, ya hemos tratado un poco qué es la música, ¿no? Pero igual vimos en ese programa que es complejo decir, ¿no? Que es determinar qué es la música. Incluso nos estuvimos debatiendo, ¿no? Entre varias posiciones, pero incluso ahora determinar qué es la identidad, pues también va a ser como un trabajo medio complejo que pues vamos a ir desarrollando a través de esta plática, pero pues así como manera de introducción o la verdad, pero sí que reflexión, bueno, me ha causado un poco de reflexión el trastorno que se conoce como vulgarmente como de identidad múltiple o personalidad múltiple, que se llama TID, trastorno de identidad disociativa, que porque me sorprende, ¿no? O sea, todas las implicaciones como filosóficas, porque eso replantea, ese trastorno replantea eso mismo, qué se puede decir que somos, ¿no? Como, incluso como seres humanos, bueno, no como seres humanos, como personas, ¿no? Eh, Porque incluso en un solo ser humano pueden existir varias personas, pero bueno, ese es como un tema muy filosófico, ¿no? Muy profundo. Pero sí, a grandes rasgos, yo diría que la personalidad sí constituye, no es algo, no es algo, completo o terminado, ¿no? Ni siquiera sé si tiene un inicio, porque eso del trastorno de identidad disociativa lo que hace es fragmentar ciertos espacios de tiempo y experiencia. Y en esa fragmentación de espacio, de tiempo de tiempo y espacio, este, ah, bueno, esa fragmentación implica que la personalidad está como, al poder fragmentarse implica que la personalidad es como no es un todo completo
ni siquiera un todo totalmente estable, ¿no? Sino que se puede incluso fragmentar en lapsos de tiempo y experiencias que yo creo que, por ejemplo, mi identidad de ahorita no creo que vaya a ser la misma que cuando tenga 40 o 50 años, ¿no? Claro. Y yo creo que no, incluso no, no voy a ser el mismo, ¿no? Ontológicamente hablando, ¿no? O sea, como ente, ni siquiera mis células van a ser las mismas, ¿no? Y mis gustos pueden que se mantengan, pero igual van a variar, ¿no? O espero que varíen, porque porque la vida constituye en cambios, ¿no? Y si no cambian las cosas, pues yo creo que las cosas están muertas, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Como que la identidad no es un todo completo, sino que varía y que responde sí a lapsos de tiempo determinados, ¿no? Que son lapsos de nuestra propia vida, ¿no? Bien, entonces, pues ya llegó también acá el Pacheco, justamente ya se integró acá a la plática, entonces, ¿cómo andas, Pacheco? Pues así precisamente. Le dejamos al Cagua, ya participó en su Sí, exposición. justo estábamos viendo la parte de qué es la identidad y todo el contexto alrededor de ello con la música. Entonces cuéntanos Ujú. tú qué piensas acerca de ello. Bueno, de principio, la identidad es una cuestión, como decía, perdido, que se modifica a través del tiempo, ¿no? Yo creo que son dos parámetros que hay que ubicar en la vida de cada quien. No eres el mismo a los 10 años, a los 20 años, a los 30. Es decir, un lustro, que serían 5 años, sin duda pueden cambiar muchas cosas, pero una década más. Entonces, eh, más allá del trastorno que decía perdido de ser tener un trastorno de personalidad múltiple, más bien es una cuestión pues de la propia vida, del desarrollo, intelectual y emocional. Ciertamente, eso sí, yo te lo puedo decir como que he ejercido 5 décadas. Tu identidad se forja en un principio. Bien dicen que niñez es destino, y Ujú. también empiezas a forjarte como una persona con ciertas características a partir de la infancia, y en la adolescencia sobre todo. Y me refiero no solamente a la música, en la vida en general, ¿no? Pueden pasar cosas que fracturen la realidad, y seguramente, pues creces más rápido o menos rápido, o modifica completamente tu percepción del mundo y por lo tanto tu identidad. Pero al final de cuentas, sí sigues un parámetro, digamos que en la raíz, sí la sigues. Si eres, por ejemplo, una persona con sentimientos colectivos, eso se nota desde niño, ¿no? Si eres una persona protectora, si tienes algunas cuestiones, que forjen tu identidad, lo ves inmediatamente quién va a ser, digamos, quién tiene hasta por cuestión de gen, esta cuestión de ser líder, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el desarrollo de niño y estas cuestiones. Pero todo se va transformando, nada, digamos que es una circunstancia que encaje que predetermine el desarrollo de tu vida, ¿no? Sino que, si bien, por ejemplo, alguien que vive en círculo de pobreza y que tiene una familia disfuncional, es en un alto porcentaje que pueda ser un maleante, por ejemplo, ¿no? O que tenga una identidad de violencia,
muy común y muy cercano a él y sea una cuestión de su personalidad por lo mismo, pero a veces no, igual a veces, pues, por lo mismo hay gente que se aleja de ello, ¿no? De la violencia, digamos que nada no te determina pues una circunstancia, sino que puedes evolucionar a partir de ella y también al revés, que tienes todo solucionado y al final pues no, pues no tienes herramientas como para poder sobrevivir y cuando te quedas solo, pues en lugar de ascender en el estatus intelectual y emocional, pues incluso te caes, ¿no? Pero eso es en la vida en general, el desarrollo de una identidad propia, pero sin duda también, y eso lo reflejas en la música, absolutamente. Yo creo que la manera en donde empiezas a obtener hambre de conocimiento y te empiezas a formar es, pues sí, en la adolescencia. A partir de ahí van saliendo los rasgos propios, los rasgos tuyos. Empiezas a hacer, digamos que empatía con los que empiezan a tener una personalidad común, ¿no? Unos gustos comunes, pues sí, un desarrollo y empiezas a formar tribus, ¿no? Y te empiezas a juntar con el que piensa igual que tú. Y eso, pues, pues yo creo que es muy chido, por eso alguien, bueno, nosotros o la mayoría dice que encuentra en la adolescencia la mejor etapa de su vida, ¿no? En el aspecto propio, porque pues para los padres es la peor, creo que, ¿no? Porque somos, ahí se va forjando y de una manera natural, pues la mayoría somos rebeldes, la mayoría, es decir, como dice Perdido, con el tiempo se van acoplando a estas circunstancias, a un cambio pues sí, de pensamientos. Pero la verdad es que, como te digo, al medio siglo, puedo decir que las raíces son las mismas. O sea, la integridad sigue siendo una cuestión que lo vemos en los amigos, que nos conocimos en la adolescencia y 50 años, cabrón, después, más bien no 50, porque no, sino que 30 años después, nos siguen cantando la misma rola, cabrón, y la cantamos, y ya la hemos cantado un chingo de veces, pero ahí nos prende, y pues empezamos a hablar como viejos chochos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando en ese tiempo? Porque al final eh, la idea es evolucionar, efectivamente, ojalá y todos lo logremos con el paso del tiempo, pero yo creo que la identidad sí tiene raíces en cada uno de nosotros. Y Y- y de ahí pues viene obviamente la apropiación en tus gustos musicales. Quisiera como lanzar una pregunta a todos, y porque eh, no sé si ustedes piensan o hasta qué punto relacionan la identidad con la individualidad, o si es lo mismo o son cosas distintas. Porque, bueno, dentro de mis corrientes, digamos, filosóficas, pues hay de los autores que me nutren mucho, pues han negado de cierta manera la individualidad y por tanto, si se niega la individualidad, también se niega la identidad, o sea, el qué soy yo, porque, y bueno, aquí tendría que explicar un poco, cómo es que niegan o por qué niegan la individualidad. Y es que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la misma corriente filosófica, pero de diferente pensamiento, que son de la fenomenología. Pero uno es Heidegger y otro es Merleau-Ponty. Heidegger decía que nosotros como seres humanos, no, nos pertenece nuestro ser, sí, porque nos identificamos con nuestro ser, con nuestra existencia propia, pero no somos individuales porque en nosotros está se hace. O sea, es que
en alemán es das West, algo así, no, das Man, que es como lo que se hace, lo que se dice. O sea, en nosotros está ese se que implica que en el se hace, los otros también están haciendo lo que yo hago. O sea, en el se, que lo traducen por uno, pero lo que se debería de traducir es se, pero suena muy, muy complicado o muy difícil de entender. Pero es eso, de esa partícula de se hace, lo que se dice. En el se están involucrados los otros. Y no y esto implica que incluso cuando yo estoy solo, solamente puedo estar solo porque están los otros. O sea, realmente en mi ser hay una como apertura a los otros o hay una condición que en la que están implícitos los otros, las otras personas con los que trato, con los que se está en el mundo. De hecho, esa es una característica que también decía Heidegger, que somos seres que están en el mundo, y en el estar en el mundo hay entes que no son como los objetos, sino que también tienen la característica de estar en el mundo y se preocupan en su estar en el mundo por sí mismos y por los otros. O sea, en el estar en el mundo vienen implícitos igualmente los otros. O sea, somos seres que están en el mundo y somos seres que hacen cosas pero en el hacer las cosas nos movemos mediante un se hacen, o sea, lo popular, lo que se hace. Eh, y en todo esto están implícitos los otros. También, por otro lado, Merleau-Ponty lo que decía era que, que igualmente no podemos como decir que hay un ser individual, porque en ese ser están, igualmente él lo decía, lo mismo, están implícitos los otros. Y yo creo que yo creo que sí hay como que sí, de cierta manera sí niego la individualidad, porque no somos entes aislados. Lo que decía Descartes es que pienso, luego existo, y en ese pensar es un pensamiento aislado, fuera del mundo, que no considera a las otras personas, y que nada más se identifica a sí mismo y a Dios. Pero yo creo que para tener una consideración ética en el estar en el mundo, en nuestro estar en el mundo, no hay que considerarnos como individuos, sino como seres con los otros, ¿no? Y por eso les preguntaba a ustedes si esto de la identidad lo identifican con lo de la individualidad, o qué opinan ustedes de la individualidad y todo esto. Pues yo Porque creo que también en no cierto está sentido, yo creo que perdida no está tan perdida. no, Desde mi punto de vista, igual, yo en esa misma idea de la lucha ideológica entre lo que piensan los filósofos, considero que hay dos tipos de personas, los que son completamente individuales y los que son de carácter o gen colectivo. Igual en ese pensamiento siempre se ha, en el último, en la última confrontación, incluso que tenía que ver aterrizando en modelos económicos, pues es el capitalismo con una concepción del ser individual y el comunismo, o lo que intentó ser como el comunismo en la visión de lo colectivo. Yo lo que creo es que ninguna de las dos se contrapone, más bien se complementan. Yo lo que creo es la frase que dicen los zapatistas: para todos todo, nada para nosotros. Ahí hay parecería que es una incongruencia, pero no. Es decir, yo puedo llegar al grado de luchar para que tengamos todo el sentido colectivo,
pero igual en el de decir, bueno, no lo hago por mi individualismo, ¿no? Sino que esto que yo hago, que es una cuestión individual, contradice a que lo hago porque quiero que estemos bien todos, pues. Pero es una contradicción chida que complementa, que determina esta frase que está muy utilizada, pero pues que dice, si no estás bien tú, pues cómo vas a ofrecer algo bien para los demás, ¿no? Entonces, yo creo que la personalidad tiene que ver con eso. ¿Eres individual o eres colectivo? Más allá de todas las demás cosas, ¿no? Pero Ahí, como le mencionas, porque siento que nos estamos saliendo un poquito de lo que es esta identidad ya dentro de la música como tal, porque hay una parte que mencionabas, Pacheco, que era, por ejemplo, las influencias que tiene, por ejemplo, cierto movimiento a través de lo que decía Perdido, de que puede ser ya sea de una manera, como lo quieran ver, ya sea individual o colectivo, el hecho de que tienes cierta, como ya lo mencionamos, ciertas experiencias o ciertas influencias, ya sea en una etapa, ¿no? En una época de la vida, que por ejemplo, como mencionabas, ¿no? Los zapatistas y todo eso, de cierta manera, ahí surgió una parte ya hablando en aspectos musicales, un movimiento, una identidad, ¿no? En donde ya querían rebelarse y todo eso, y empezaron a surgir movimientos musicales referente a esa identidad, independientemente de que si es ya sea colectivo o individual. Yo siento que esa es como que una parte donde podríamos como que marcar el hecho de que gracias a cierta identidad se generaron ciertos movimientos también musicales, ¿no? Porque ya también respondiendo una parte de lo que decía Perdido de su pregunta, y como también lo decías, Pacheco, es como que una dualidad, ¿no? Entre, pues sí, de cierta manera somos personas individuales, pero al final de cuentas tenemos influencias de los demás, ¿no? Porque, pues es como casi un individuo, se va formando y tiene esa propia identidad, ¿no? En la que gracias al contexto, a la sociedad, a otras personas, ya sea tu familia, es como te vas formando. Entonces es inevitable el hecho de poder influenciarte de otras personas, y en la música pues también, ¿no? Y es como que muchos grupos o artistas toman referencia a eso, ¿no? De que son o se identifican como tal individuo, como música o como artista, grupo, pero de cierta manera tienen ciertas influencias musicales, ¿no? De lo que ha acontecido en la historia, ya sea externas a ellos o en sus propias vidas. Entonces, es interesante cómo es que todo el entorno, que todo lo que influye en nuestra vida, de cierta manera influye para que los artistas creen música, ¿no? Y de cierta manera es el ciclo, como dices, Pacheco, que el hecho de que, no sé, alguien esté influenciado de su mamá o de su papá, de su familia, o que sus amigos, o no sé, creen música, y a partir de eso que exponen, otras personas que lo escuchen, de cierta manera se influencien, ¿no? Y tengan una identidad para seguir creando música, ¿no? Y es ahí donde de cierta manera se vuelve colectivo. Y supongo yo que eso tendrá como cosas tanto buenas como malas, ¿no? Supongo yo, que es como lo mencionamos en temas pasados, como el de el K-pop, ¿no? De que al final de cuentas, pues es música popular, ¿no? Pero era más como un ambiente comercial, industrializado, ¿no? Pero al final de cuentas es colectivo, ¿no? Y eso, pues musicalmente, pues pues es de diversión y no sé qué, ¿no? Y por otra parte, pues digamos que podría caer en un ambiente negativo, ¿no? Por todo lo que hay detrás, ¿no? Es como tomando un ejemplo, ¿no? Nada más referente a la identidad que podría marcar la música, un artista hacia la gente, ¿no? Y que eso sea como que una consecuencia o una secuencia, ¿no? Para que mucha gente empiece a crear música, y lo que realmente nos va marcando cada uno como identidad, ¿no? Porque como decíamos, cada uno de ustedes pues va cambiando en nuestras vidas, ¿no? Y dependiendo a lo que cada uno viva y se cree música, al final de cuentas las nuevas generaciones van a ir como que
se van a ir identificando, ¿no? Con todo ese proceso. Entonces, ahora sí que como dices, no vaya a saber qué es lo que va a pasar en algún futuro, ¿no? Cómo es que los jóvenes van a ser influenciados, ¿no? En un futuro. Digo, yo complementando lo que ya dijeron y para retomar como dar vuelta justo a un poco y retomando el tema, y creo que somos seres sociales, o sea, sí, sí podemos tener identidades individuales, pero a fin de cuentas, como se ha perdido y lo que ya nos comentaba acerca de esas filosofías, al final de cuentas tenemos, y como decía Cagua, el hecho de tener influencia de los demás, ¿no? Por muy individuos que seamos y demás, creo que sí tenemos influencia de los demás y somos seres sociales en el cual creo que tenemos, no sé si llamarlo necesidad, pero como el hecho de estar interactuando con otros seres humanos, ¿no? Entonces eso, pero cambiando un poquito el contexto de esto, más bien yo les daría la pregunta acerca de cómo ustedes crearon su identidad en la música, ¿no? Que nos cuenten, a ver, cómo es que crearon la identidad que actualmente tienen, influenciado por lo que ustedes nos cuenten acerca de la música, ¿no? Cómo se sienten hoy en día con esa identidad en la música. Eso es lo que justo estaría interesante escuchar de cada uno para ver cómo lo han vivido, porque hemos vivido, como ya habíamos comentado al principio, pues de diferentes variables, ¿no? Las épocas en donde vivimos, el lugar donde estamos viviendo, qué géneros existían, etcétera, ¿no? Entonces, pues por respeto, yo creo que empezamos con el veterano, ¿no? Bueno, pues eh, yo en cuanto a una identidad, podría establecer como contestatario, digamos. Esa es una característica de, este, de mi personalidad. A través de ahí, pues vienen los gustos que en ese momento se ejercían en la cuestión de la rebeldía, que era pero no, pero el rock callejero, el rock del barrio que decíamos, ¿no? El rock de lo que se tocaba en los hoyos funky que decían en esos tiempos, que ya después que era el Three Souls, ¿no? Grupos que ni siquiera se conocen, bueno, no se conocen popularmente, pero son muy famosos en la contracultura. La Tinta Blanca, ¿no? El Duk Dux, toda esta gente que trabajaba fuera de los espacios comerciales. La cultura subterránea era lo que era para los transgresores. Y también después eso fue en el principio, pues te vistes chavo banda, porque estás en contra del sistema, como la mayoría de los jóvenes, y el que no, pues habría que revisar por qué, por qué no es así, ¿no? Pero todos de jóvenes somos rebeldes, entonces hay quienes maduran y hay quienes no, y nos quedamos en el mismo viaje probablemente. Pero te identifica, sin duda. Yo, si te hablo de Silvio Rodríguez, que es un autor favorito, pues vas a saber mi identidad, ¿no? Si te hablo de Sabina, vas a saber a qué me refiero. Si te hablo que me encantan los folcloristas, vas a conocer un poco de mí. Si te hablo que me gusta el Mago de Oz, por lo mismo. Si te hablo que me gusta Metallica, pues igual, ¿no? Cannibal Corpse, Brujería, El lado oscuro, ya también vas a ¿Lo saber. comía, dijiste? Brujería, güey. Con Don Quijote marihuana. Este, y sin duda, pues sí, te refleja mucho, pero lo siguiente es que, como decíamos, tener solamente un género, es quedarse en el prólogo de un gran libro, cara. La música es tan extraordinaria que también te puedo decir que escucho cantos gregorianos, aunque no soy religioso, pero me encanta. Escucho Farinelli, me encanta Carmina Burana en toda la obra completa.
No sé, eso también refleja una cuestión de la personalidad. ¿Te acuerdas, Cagua, cuando, bueno, tú no me viste porque que llegamos tarde, te sentaste en otro lugar? Lo bueno, porque no me viste llorar, cabrón, de la emoción cuando te interpretaba a Carmina Burana, puta, impresionante. Y eso pues también te refleja una cuestión de que estás tocando Cannibal Corpse o brujería con así bien pinche loco, pero tienes un grado de que pues está chido y lo demás, y eso es excelente y solamente se logró a través de la cuestión de la evolución espacio-tiempo, como manifestaba Perdido, ¿no? Entonces, sin duda, al final, pues te vas llenando de muchas cosas y a mí lo que me encanta es que las nuevas generaciones eso tienen mayor oportunidad de tener más herramientas y no quedarse como yo, por ejemplo, a los 20 años escuchando nada más rock urbano, cabrón, pues o sea, ¿no? Me perdí de muchas cosas por lo mismo, de que no había una cuestión de abrir más situaciones, pero bueno, eso nos tocó vivir y eso, en eso estamos y ahorita pues esa identidad, yo creo que pues esto tiene que ver con rezagos, pues agravios, yo escuchaba los agravios que tenían mis mayores, cómo los había tratado el sistema y pues yo dije, no, o sea, no me Oye, gusta. y curiosidad, digo, ¿cómo te sientes, por ejemplo, hoy en día? Porque nos cuentas y seguramente todos contaremos cuando tenemos ese primer contacto y búsqueda de identidad en la adolescencia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo vi algún meme que decía que, ¿se acuerdan de esa estación de radio que ponía música viejita? Pues ahora ya están poniendo música chida, ¿no? Porque ahora ya me gusta, pero y a veces yo ya digo, pues ya no soy un jovencito, ¿verdad? Pero a veces sí digo, este grupo, ¿quién es, no? O así, porque ya me llega a pasar muy seguido ahora porque hay mucha apertura ya de los medios en donde puedes encontrar cosas, pero la otra es que sí ya va evolucionando la música y justo quería preguntarte eso, Pacheco, de cómo te sientes hoy identificado con la nueva música, por ejemplo. Pues mira, la cuestión es que eh, cuando se empieza a diversificar la exposición de la música a través de las redes sociales, empiezas a perder situaciones de por lo que preguntabas alguna ocasión, Vic, que decías cómo es que encuentras música ahora, ¿no? Y empiezan a trabajar los algoritmos y bien decía Perdido que si yo no trabajo el algoritmo de salirme de eso, me mandan siempre lo mismo, cabrón, me mandan trova, o sea, lo mismo que lo que saben que a mí me gusta es lo que me siguen mandando. Y ahí es en donde está el reto para poder ubicar las nuevas cuestiones, pero en el aspecto musical, créeme que yo lo único que sí considero es que este hay grupos que te gusta una rola y todo, y al medio año o al año los quieres buscar y que crees que ya no existen, ya se desintegraron. Tan fácil es hacer ahora una música o convivir con alguien más que se pierde esta cuestión del colectivismo, y eso sí está cañón, y tiene que ver con lo que hablábamos también. Tú puedes hacer música solo, pues el trovador agarra su guitarra, se sale, se va a la montaña, empieza a hacer sus rolas, y empieza a decir que el sistema no está chido, que habría que cambiarlo y hay que hacer una revolución. Y todos los que nos gusta, pues vamos y lo seguimos. Pero él es solo, ¿no? La bronca es que cuando estás en un grupo, como por ejemplo Maldita Vecindad, ¿por qué se pelea y se sale Rocco de allá? Porque decía que qué chiste tenía estar en una agrupación que planteaba valores en Y el no lo seguía, discurso, ¿no? pero en los hechos está Claro. jodido. Entonces decía, ¿sabes qué? Yo no pertenezco aquí. Tenemos que ser colectivos y si cada quien agarra por su propia cuenta y esto ya no es algo de un grupo, sino que ya empieza a ser, te digo, es complicado porque entonces la identidad de cada quien y ahí es en donde viene la cuestión del pues sí, de casar, de empatar y de equilibrar las cosas, porque
Ejercer música, están de acuerdo que tiene que ver con la tolerancia, pues, ¿no? Porque la hacemos y nos gusta, pero de repente algo del otro no da y pues Pues está. con lo que pasó, ¿no? Con los hijos de la caguama, cuando el Pacheco nos invitaba a los bars gay, entonces nosotros dijimos, no, pues la neta no. Y ahí se empezó a haber Pues problemas, yo ¿no? no tengo la culpa que tengan, no sean open mind, pues, o sea, vienen de su rancho de allá de Chimalhuacán, pues qué van a saber del estrato. ¿Y tú, Cagua, qué tal? ¿Cómo fue tu identidad? Cuéntanos. Pues fue en parte interesante ya viéndolo, pero en el proceso en el que estoy ahora, porque pues cuando era joven, o más bien desde niño, pues tuve la influencia de la familia, ¿no? Musicalmente. Entonces, como que eso al final de cuentas, hasta cierta etapa de mi vida, como que me identificó. Y puedo decir que hasta la fecha todavía tengo esa identidad. Porque, por Claro. ejemplo, no sé, el hecho, como le mencionaba en programas pasados, como el de gustos culposos, ¿no? De que hablando de que, por ejemplo, me gusta música que es como que especialmente como para niños o cosas así, pero que en ese momento yo sí, cuando yo lo escuchaba y era niño, pues a mí me marcó, ¿no? No sé, por ejemplo, como ya mencionaba, los chicharrines, 31 minutos, el Yucatán a gogo y cosas así, en la actualidad todavía me siguen gustando, ¿no? Y era parte como que, de mi identidad cuando era pues más niño, ¿no? Y todavía me sigue gustando en un aspecto musical, ¿no? Pero, por ejemplo, ya cuando fui creciendo, pues fueron más, pues como mencionaba Pacheco, pues en la etapa de tu vida, ¿no? Que entras pues a la adolescencia y así, y también por cierta manera por la influencia del contexto social y eso, pues entra a ti pues cierta música, ¿no? Y trataba pues yo de apegarme por ejemplo, a ciertas tribus que existían al menos en la época que yo estuve, ¿no? Que por ejemplo eran en los 2000, 2005 y así. No sé ¿Eras si te emo, acuerdas no? ¿O qué? de los emos y todo así. Yo me acuerdo que yo me juntaba con gente que era así, pero yo no era emo, o sea, yo siempre era con mi cabello largo, mi playera de Metallica, y según yo me sentía rockero, ¿no? Pero pues no, actualmente pues no me considero como tal, ni rockero ni metalero, aunque me gustan mucho esos géneros musicales, ¿no? Pero en esa etapa, pues me gustaba mucho, ¿no? Yo me sentía así como de, ay, soy bien rockero y así, ¿no? Pero pues después eso fue cambiando, ¿no? Esas tribus, por ejemplo, de los emos, pues desapareció, ahorita ya no existen, ¿no? Y surgieron muchas otras, pero por ejemplo, yo me sentía de cierta manera como que a gusto con ese ambiente, ¿no? Hasta cierto punto, porque como que era como que muy conocida, pero, y más como que pegada a géneros del rock y así, ¿no? Que es algo que a mí me gustaba o me gusta. Pero pues de ahí en fuera, pues no, desde que desapareció y eso, pues ya no, me sentí como que tan identificado hasta que conocí a compañeros, ¿no? Que les gustaba el metal y así, y pues ya como que ya era un poquito más apegado a eso, pero llegó el punto en el que empecé a escuchar otro tipo de música, igual por influencia, porque yo me acuerdo que conocía a gente que estaba como que muy, muy identificada en géneros musicales, ¿no? Y me acuerdo mucho que hasta incluso todavía tengo la lista ahí en una hoja donde yo les preguntaba a esos compañeros que les gustaba música muy específica, oye, ¿tú qué te gusta a ti la música electrónica? Dime como qué artistas hay, y yo los anotaba y yo mismo me ponía a investigar esas bandas y las escuchaba, ¿no? Bueno, artistas de música electrónica por ejemplo, del lado del metal, muy específico, ¿no? Que black metal y gente que le gustaba el metalcore y no se salían de ahí, ¿no? Y yo iba como que en cada aspecto y como que empecé a indagar un poquito en varios, porque me acuerdo que no nada más era el metal, me acuerdo que era de la electrónica, me acuerdo que era el ska, el mismo rock y no sé, una infinidad de géneros y yo así me fui yendo, ¿no? Porque sentía como que en un momento de que tenía como que conocer otros aspectos, ¿no?
al menos a mí me interesaba, era como que muy curioso en ese aspecto. Desde chico siempre me ha gustado mucho, mucho indagar en la música por la influencia que ya mencionaba, ¿no? De que pues de repente mi hermano escuchaba rock y metal o no sé, ska, y de repente mis hermanas, perdón, pop, y de repente pues algo grupero o cosas así, ¿no? Como que no había algo que dijera, ah, pues todos escuchan tal, ¿no? Nada más un solo género. Imagínate que mi mamá escuchara ahí Black Sabbath, ¿no? Nada más, pero como que desde ahí como que generé ese interés por querer indagar entre otros géneros, y así me fui identificando. De repente como que había una etapa en el que pura electrónica, otra etapa de puro rock, otra etapa, recuerdo mucho, que era de puro jazz, de repente una etapa de puro, por ejemplo, música instrumental ambiental, ¿no? Música De que elevador. casi, casi, o sea, a mí incluso esa música me gusta, me identificó mucho, ¿no? No sé por qué, en qué etapa, pero de repente me empezó a gustar, ¿no? Algo así. Y estás en un tiempo como que en esa etapa y de repente, sí, voy a como que por otra cosa, ¿no? Bueno, al menos yo he sido así como que muy, muy curioso por querer indagar en otros géneros, por eso podría conocer algo que a lo mejor muchos no se imaginen que haya, ¿no? Como mezcla de metal y reggaetón, que sí hay, ¿no? O qué sé yo, qué se les ocurra. Poder decirle que sí hay algo así, ¿no? Pero porque me he indagado algo así y he estado como que en ciertas etapas, al menos musicalmente, indagando un poquito en esos géneros, así como de qué es esto, ¿no? ¿Qué es el otro? Y así. Pero de cierta manera, al haber escuchado ya diferentes estilos y también de cierta manera lo que conlleve la música, tanto ideologías, identidades y otras cosas, pues abriendo pues más como que un aspecto visual de la vida, ¿no? De comprender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo más actual que he estado escuchando es el progresivo, ¿no? Que bandas como por ejemplo Genesis, Pink Floyd, ¿no? Música que ya es un poquito antigua, pero incluso a más actual también, Sí, ¿no? claro. Sí, esas las que yo escuchaba Se al escuchó, inicio, ajá. es que es música antigua. Esa música antigua es la que Héctor escuchaba. Sí. Eran los nuevos hits para él. Pero en esa época eran como que muy, muy sonados y pero que pues yo hasta la fecha pues bueno, era consciente de que existían, pero no los escuchaba, ¿no? Por ejemplo, yo sabía que existían bandas como los Doors, ¿no? Por ejemplo, o los Beatles y así. Y decía, pues son bandas clásicas, ¿no? Pero no los conocía realmente, no escuchaba su música. Hasta que un día me puse así como de, a ver, vamos a ver qué tal, ¿no? Y desde ahí como que empecé a conocerlos, a pesar de que ya llevaba tiempo de saber que existían, no conocía su música. Así esas bandas, por ejemplo, en la actualidad, pues yo no conocía bandas así realmente a lo que son, como Pink Floyd, ¿no? Nada más las muy clásicas y ya. Pero llegó un punto en el que me interesé en esa música porque siento que es un poquito compleja para mucha gente porque habla de cosas muy existenciales, ¿no? Muy filosóficas, como perdido metido en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay bandas que a mí me llaman actualmente la atención, de que, como ya dije, son de progresivo, hablan de temas existenciales, de temas filosóficos, de temas, no sé, de emocionales, de astronomía, de ciencia, de matemáticas, y dices, pues, ¿cómo es posible que haya artistas que metan algo así en su música? Se vuelve muy, muy complejo, ¿no? Y para muchos, pues es aburrido, como de, pues, ¿qué voy a estar escuchando una canción de media hora o casi una hora, ¿no? Que hay así canciones que dices, no manches, ¿no? ¿Cómo puede existir eso? Pero sí hay, y a mí me llama la atención y es lo que actualmente me ha identificado, ¿no? Por eso ya, por ejemplo, ya sigo más temáticas de astronomía, ¿no? De ciencia, divulgación científica, entre muchas otras cosas y que al menos en el progresivo lo he encontrado, ¿no? Son cosas que es muy complejo, ¿no? Y, también ahí he encontrado otros estilos que mezclan géneros, ¿no? Como ya los mencionaba.
que mezclan, por ejemplo, el jazz y el metal, ¿no? Que dices, "Ah, chin", bueno, para mí es curioso verlo así, ¿no? Como de cómo es posible que se haga esa mezcla, esa fusión, ¿no? De cosas completamente diferentes. Por eso es mi agrado más, musicalmente, géneros como el metal, porque es como que uno de los géneros que están sumamente creciendo, en cuestión de subgéneros, ¿no? Creo que es el más grande que existe en subgéneros, porque han sabido como que mezclar y es muy interesante. Y hasta la actualidad, pues es como que lo que me ha identificado, ¿no? Y cada etapa de mi vida, pues ha sido como que un proceso, pero también trato de no, encasillarme en algo, ¿no? Porque como ya decían, pues al final de cuentas va a existir algo nuevo, eso puede que se quede como de que, pues ya está muy atrasado, o no sé, ya eso ya es viejo, como ahorita le hacemos burla al Pacheco, no sé, pero pues al menos trato de indagar en eso. Y hay cosas que incluso, por ejemplo, no me pongo a escuchar, que a lo mejor es más moderno, ¿no? O más actual, como lo mencionamos, el K-pop, ¿no? Que no tiene mucho que realmente se originó, ¿no? Y de repente por ahí alguna que otra canción sí, pero no me he puesto a indagar, posiblemente haya cosas interesantes allí, no lo sé. Pero al menos desde mi punto de vista es como que mi propia identidad, el estar como que indagando entre géneros musicales para poder como que buscar la manera de cómo distribuir, digamos que nuestras ideas, ¿no? Porque puede que haya muchas formas de cómo difundir todo eso, cómo transmitirlo, y eso es lo que a mí me llama la atención de los diferentes géneros, ¿no? Y esa es mi propia identidad dentro de la música. Perfecto. Digo, si gustan, yo les platico. Claro, claro, ahorita estuve, Es- cuéntame, contigo. ha sido un poco extraño porque justo hace unos programas decíamos que se va formando conforme vas teniendo la experiencia de alguien más, ¿no? Y ya después vas tomando tu propio camino acerca de lo que te identifica. En lo personal me tocó vivir mi adolescencia en los años 90, entonces por supuesto que la tribu urbana que me tocó vivir a mí, lo más cercano es esto del movimiento del ska y un poco lo que llamaron el rock en tu idioma aquí en México, ¿no? Que todas esas bandas desde los 80 que existieron, que surgieron un montón. Entonces me tocó ese movimiento y es a lo que me acercaba. Sin embargo, por ejemplo, después, por otro lado, teníamos, o al menos se me quedó arraigado música regional, sobre todo de la Huasteca, porque es de donde son nuestros papás. Entonces, el hecho de escuchar música de viento, por ejemplo, de bandas de viento, a mí me encantan por el hecho del contexto que tiene de ir al pueblo y escuchar esa banda en el contexto de la fiesta que se hace y demás. Por ejemplo, eso también es algo que me marcó. O, por ejemplo, los guapangos, ¿no? Los guapangos de la Huasteca. Entonces, eso también me gusta, me agrada. Quizá no los escucho tan frecuente, pero es algo que me identifica por las raíces también de la familia, ¿no? Y a partir de eso, yo creo que también fue un parteaguas para mí el hecho de meterme un poco más al hecho no solo de escuchar la música, sino el hecho de ejecutarla. Creo que para mí ahí fue un parteaguas porque a partir de eso me sucedió lo que comenta también Kawa, ¿no? El hecho de buscar más opciones de música, no solamente con quedarse con lo que está. ¿Y por qué lo digo? Porque el hecho de experimentar cómo se ejecuta un instrumento o inclusive a mí el hecho de cantar, ¿no? El hecho de cómo tienes que ejecutar la voz para ser un buen cantante, pues no es fácil, al menos así yo lo considero. Entonces, a partir de eso y mi pensamiento de cómo se ejecuta para generar música, pues empecé como a buscar música de varios géneros y demás, donde yo consideraba pues que lo que estaban ejecutando lo hacían bien y no era fácil, ¿no? Entonces por eso
hay géneros que de repente sí escucho, pero no me llaman tanto la atención. Por ejemplo, la música electrónica en específico puede ser un ejemplo en donde sí debes de tener ciertas habilidades y demás, pero se me hace que no es como ejecutar un instrumento o como cantar, ¿no? Por ejemplo. Entonces empecé a buscar muchos géneros o inclusive artistas, aunque fuesen populares, pero que sea, es que lo hace muy bien, ¿no? Doy el ejemplo, no sé si conozcan a Ed Sheeran, que es un músico y cantante británico, que a mí se me hace espectacular lo que hace. La verdad es que su voz y cómo ejecuta y demás se me hace muy bueno. Entonces voy buscando así justo quienes tienen buenas voces y demás. A mí me impresiona hasta lo que hace, por ejemplo, Adele, ¿no? Tiene un vozarrón y me llaman la atención también esa parte de las voces que tienen una tesitura muy, muy, muy padre, como puede ser Eddie Vedder de Pearl Jam, ¿no? Que si tú lo escuchas cantar es bien fácil identificar que es él y tiene una voz característica y lo hace muy bien hasta borracho, porque luego así andaba en los conciertos. El Eddie Vedder ya ni se acordaba de las letras, pero él seguía cantando, ¿no? Entonces creo que mi identidad fue un parteaguas a partir de que empecé a ejecutar la música, porque empecé a buscar esas cosas que existían de la música, más pensando en el ámbito de cómo se está ejecutando, ¿no? Cómo se está creando. Me llama la atención en México, por ejemplo, Natalia Lafourcade, que inició, es estudiada, o sea, sus padres también son músicos y demás, pero me llama la atención, por ejemplo, el cómo crea ella la música, cómo la graba, etcétera, y más allá de que solamente escuches la música, yo quizá investigando un poco de eh, cómo es que crean la música, también me llama la atención eso, ¿no? Y adopto su música, más allá de si me gusta el género, es también cómo la está creando. Creo que es parte de lo que hoy en día me identifica en la música, el cómo se crea. Cómo la ejecutan, creo que es lo que me llama la atención. Y a partir de eso también me fui a los grupos, como dice Cagua, antiguos, ¿no? De, sobre todo años 50, 60, 70, ¿no? De música, sobre todo de rock, que me gusta el rock, pero también pienso en el hecho de que en esos años, literalmente ellos fueron creando esos géneros, ¿no? Hoy en día ya los conocemos, ya sabemos que existen y están padres, pero pensando yo en el hecho de, por ejemplo, Queen, ¿no? O los Beatles, los mismos Beatles de cómo ellos idearon lo que estaban ejecutando en ese tiempo sin tener una referencia literalmente como lo ejecutaron. Tenían, por supuesto, referencias anteriores. Ahí tenemos a Chuck Berry, ¿no? O otros artistas, que eso es lo que a mí me llamaba la atención de cómo iban creando esa música y no encasillarse en un género, e inclusive en ese entonces ni siquiera era un género, ¿no? Justo se iban creando y creo que hoy en día ha estado complejo porque los artistas actuales tienen mayores herramientas y quizá no, eso hace que no exploten totalmente su creatividad, pero bueno, es un tema distinto, pero por ahí va el cómo me identifico yo con la música y ahí nada más nos falta perdido porque si no ya se nos acaba el tiempo del programa. Pues, sí, un poco, nada más para cerrar lo último que decía, era, pues, defendía esta parte de, negaba la individualidad, ¿no? O por lo menos la cuestionaba. Y, bueno, si niego la individualidad, entonces abogo por una pluralidad, ¿no? Y no hay que hablar de seres individuales, sino de seres plurales, ¿no? Que son con los otros. Y también yo creo que hay cierta parte con la industrialización y con la tecnificación, con la tecnología y todo esto, que nos está permitiendo crear músicas por nosotros mismos, pero la verdad es que
a pesar de que el genio de Mozart esté en Mozart en sí, no, Mozart no pudo crear si no hubiera habido una serie de músicos que interpretaran su música, ¿no? Y yo creo que la música en ese sentido siempre debe de estar acompañado de otras personas y se debe de crear con otras personas, a pesar de que choquemos con las individualidades y todo eso, ¿no? O con las propias personalidades. Y también en ese sentido creo que es un poco conflictivo lo que yo propongo porque esto de la pluralidad también no implica que es como si implicara que los otros ya de por sí mismos están totalmente implícitos en mí, ¿no? Y no, la verdad es que cuando nos ponemos a discutir o así, la verdad es que el otro es tan diferente a mí que parece que somos entes totalmente individuales y separados, ¿no? O sea, hay un choque en nuestras propias experiencias y en nuestra propia biografía que nos hace decir que somos cosas diferentes, pero pues somos, bueno, no podemos ser uno sin el otro, ¿no? O sea, cualquier humano, ¿no? No puede haber uno sin el otro. Y yo creo que en este sentido en la música, estar con los otros, la música también se ve influenciada en esto, ¿no? No se puede hacer música sin otras personas, sin que nos estén ayudando por lo menos a interpretar esa música, ¿no? Y incluso sin que no se pueda hacer música si no hay quien la escuche, ¿no? O sea, sería como medio absurdo nada más hacer música para nosotros, ¿no? Y en este sentido de que haya música para quien la escuche, bueno, que haya quien escuche nuestra música, también implica que aquellas personas que nos escuchan pueden identificarse no solamente con lo que decimos, con lo que se escucha de nuestra música, sino con lo que se dice de nuestro discurso que está en la música, ¿no? Y, y yo creo que hay que fomentar esto porque lo hemos hablado, ¿no? Muchas veces de cómo estamos consumiendo música y cómo se mueren las identidades a favor de nada más un producto que sea de fácil consumo, ¿no? Que no dice nada, no refleja nada y nada más está ahí para ser consumido y no para reflexionar en la música, ¿no? Lo que sucede con con otros géneros como el progresivo, ¿no? El progresivo o incluso la música académica. O sea, a lo que me refiero es que hay que, pues sí, crear como una unión, una identidad, no en base a la individualidad, sino en la pluralidad, que es eso de crear una identidad solamente porque podemos crear una identidad porque hay otros con los que nos identificamos, ¿no? O sea, insisto en esto de negar la individualidad y considerar que en nosotros están los otros, ¿no? Y pues nada más para concluir respecto a mi relación respecto a la identidad y la música, pues sí es como un poco conflictivo porque sí, ustedes siento que tienen por sus padres, tienen como una conexión más inmediata con lo regional, ¿no? Con la música regional, lo cual yo ya no tengo, yo ya nací aquí en la ciudad, ¿no? En Nezahualcóyotl, y pues eso constituye que ya no tengo identidad. O sea, yo creo que por eso, bueno, no defiendo la identidad porque soy alguien que no se identifica con nada, ¿no? Porque al final de cuentas estoy rodeado de tantos estímulos de música, de todo, ¿no? En internet, que no puedo decir que algo constituya, que un género en especial constituya mi identidad, sino que pues lo que soy es como una mezcla
Es como pues sí, una mezcla de todo un poco, ¿no? Y yo creo que también por eso voy perdido entre cosas, ¿no? Porque no, igual por la propia situación histórica en la que me tocó crecer, ¿no? Que es esto de la globalización y todo esto, que incluso ya no permite las identidades como que se formen como tribus urbanas, ¿no? Y supongo que eso lo vamos a hablar en el programa que toque de esto. Pero pues sí, es eso de que por mi situación histórica en la que, la situación histórica en la que nací, pues no creo que tenga identidad, una identidad por lo menos definida. Y pues ya con eso cerraría. Siento, sí, pues sí, qué complejo lo que dice Perdido. Yo creo que ese es un reflejo de la actualidad, ¿no? De esa diversidad y creo que justo esa identidad es esa diversidad que hoy existe. Pero bueno, digo, ya para ir cerrando, recordarle las redes y los espacios donde pueden escuchar en YouTube, en Spotify, estamos en Anchor, vamos a subir en los demás streamings, pero ahorita nos pueden encontrar también en Facebook, todo como charlas desafinadas. Si buscan charlas desafinadas, ahí nos estarán encontrando. Entonces los invitamos a que nos sigan escuchando, a que nos propongan algunos temas, ahí nos comenten en las redes sociales o en los comentarios de los programas en YouTube, pues ahí que nos digan, ¿no? ¿Qué otros temas les gustaría que conversáramos en estas charlas desafinadas? Y digo, ya para ir cerrando el programa, ya todos pusimos ahí cuál es nuestra identidad dentro de la música y no sé qué más quieran justo mencionar, cómo ven la identidad en la actualidad o demás para ya ir cerrando el programa. Pues a mí me parece que esta cuestión que ahora tienen las nuevas generaciones de la búsqueda, eso es lo que está chido. Yo, yo creo que es entre mayor diversidad tengan y herramientas para poder seleccionar, pues se va dando una evolución. Yo no creo que sea en negativo, yo creo que es en positivo. Bueno, yo al menos así lo quiero pensar, porque yo lo veo perdido. Perdido ahorita es esta cuestión de que si no tiene identidad, pues más bien no, la identidad es esa de la búsqueda siempre, de lo nuevo y del progreso. Es decir, no te quedes con lo que hay, busca, busca, busca siempre. Eso es parte de lo que, pues es, yo no quiero decir un legado, pero es como somos nosotros. Ya lo hablamos en el término que ahorita cada quien expuso, de que no nos quedamos en una sola cosa, sino que siempre estamos en la búsqueda de algo más allá de lo que está puesto. Y eso es una identidad. Y yo le decía, alguna vez le decía, presunción aparte, o como dice, sin falsa modestia, le decía a la familia, a la más chiquita de la familia de aquí, decía, ¿sabes qué? Tenemos un superpoder, que es la inteligencia y la búsqueda de las cosas. Y luego le digo, no le dije la búsqueda de las cosas y la inteligencia, y decía ella, sí, todos menos hábiles, decía, ¿no? Y eso es ahí como esta cuestión de que yo creo esa podría ser nuestra identidad, al menos de los que estamos, por eso tenemos esta empatía de hacer el programa, porque siempre estamos buscando más allá y pues eso está chido. Y entonces, Kawa, ¿qué piensas? Por una parte, como decía Pacheco, es interesante que, y de cierta manera, por un lado bueno, el hecho de que estén las herramientas para que nosotros podamos ya encontrar más música, ¿no? Y de cierta manera poder identificarnos. Sin embargo, también eso permite como lo que pasó con Perdido, ¿no? De que no haya realmente algo que identifique las nuevas generaciones, al menos
desde una forma, ¿cómo expresarla? Que de cierta manera, marque realmente nuestra vida como para poder realmente identificarse y que sea de uno mismo, no lo que te impongan, ¿no? Porque, por ejemplo, como ya lo habíamos visto en el tema del K-pop, y perdón por recalcarlo mucho eso, pero es un gran ejemplo de que, por ejemplo, es algo que te podían imponer, ¿no? Y de cierta manera, el contexto social te lo impone como con una identidad, ¿no? Pero posiblemente no sea de ti, quién sabe, no lo sé. Y podría ser como que riesgoso el hecho de que te impongan una identidad o que no la encuentres, ¿no? Eso podría ser como que una parte posible, ¿no? Negativa del hecho de que no existan realmente ya formas de cómo identificarse, ¿no? Y que, no sé, tal vez algún día desaparezcan como que esas tribus, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, por el lado bueno es el hecho de que, pues, hay más, posibilidades de consumir muchas cosas, ¿no? Y es importante que, mantengamos esa parte de interés, ¿no? Esa parte de curiosidad por indagar por muchos géneros y que uno mismo genere como que su propia identidad, ¿no? A través de lo que existe, porque existen un montón de cosas que es muy interesante, indagar en todo ello. Pero pues mientras, si es posible, como ya lo mencionaba antes, que pues otras generaciones que tuvieron una identidad muy marcada en su vida, de cierta manera influencien a otros, ¿no? A los más jóvenes, ¿no? Y por eso, escuchar, por ejemplo, rock clásico de los 50, ¿no? Por ejemplo, de nuestros padres o cosas así, ¿no? De cierta manera ahí tú podrías conocer la identidad que otras personas tuvieron, y de cierta manera te marcaría a ti, ¿no? Para tener como que parte de esa identidad, ¿no? Porque si no, es como decía, perdido. Pues ya a mí ya me tocó escuchar, música folclórica, pero de cierta manera, si uno se les inculca así como, no, pues yo escuché esto, por mis papás o por tus abuelos o X cosa, y yo te lo transmito a ti de cierta manera, eso crearía como que una transmisión de esa identidad, ¿no? Entonces, pues de cierta, pues hay que aprender a indagar, ¿no? En la música y pues sacarle provecho a lo bueno que tenga esto. Yo cerraría con eso. Bien, entonces, ¿quieres decir algo más, Perdido? Bueno, ya como última reflexión me quedé pensando en algo que creo que es obvio, ¿no? La identidad es aquello con lo que nos identificamos, ¿no? Pero, ¿qué Exacto. implica esto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Porque aquello con lo que nos identificamos, con lo que nos identificamos es aquello con lo que somos. Bueno, es aquello que somos, porque yo me puedo identificar con ser, no sé, un superhéroe, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Pero no soy eso. Eh, hasta, ¿Hasta qué punto esa identidad constituye mi personalidad? O sea, yo creo que hubiera estado bueno profundizar en eso, pero yo creo que al final yo me imagino al ser humano como una cosa que está abierta, o sea, que no está cerrada en sí, no es una cosa como si fuera como una bola esférica de metal, ¿no? Que está totalmente cerrada y aislada, sino que está abierta a los otros. Pero hay cosas determinadas que están en nosotros que sí constituyen cosas de nuestra personalidad, que son estos de los gustos adquiridos, ¿no? De lo que está en mi entorno, de lo que escuchaban mis padres, o mi círculo más cercano, ¿no? Y que son como cosas que se van agregando a esta cosa abierta, ¿no? De la que hablo, que es como el ser humano. Y yo creo que también tenemos la capacidad de cerrarnos y abrirnos a voluntad, ¿no? O sea, es como un poco la identidad, ¿no? Lo que sí es nuestra identidad, porque nos abrimos a lo que queremos abrirnos, que es aquello con lo que nos identificamos, ¿no? Con lo que queremos que sea parte de nuestra personalidad, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo de arbitrario.
o sea, no es totalmente natural, pero yo creo que también si es esto, si es verdad esto de que nos abrimos y nos cerramos a ciertas cosas, pues también hay que tener el criterio de no estar ni tan cerrado a todo, ni tan abierto a todo, ¿no? O sea, no permitir todo y tampoco no cerrarse a todo. Tener el criterio de decir, bueno, esto tal vez no me gusta, pero están diciendo cosas interesantes y por tanto hay que darles valor, ¿no? O están teniendo un discurso político o de protesta, pero que no es en la música folclórica, sino que puede ser en la electrónica, ¿no? O sea, tal vez a mí no me gusta la electrónica, pero me identifico con esa música. O sea, ya forma parte de mi identidad, aunque no me guste en sí la música en sí, ¿no? Pero ya me identifico con su discurso, con una parte de ella. Y por eso yo creo que no hay que estar tan cerrados ni tan abiertos a todo, para tener un poquito de criterio de verdad, ¿no? O de lo moralmente bueno. Yo creo, yo ahí en eso estoy perdido y, compas, veo, lo único que no me gusta y no tolero es esta cuestión de las palabras, ¿no? Que incluso hasta se utilizaron de o sea, de que no son español, posers y wannabe, ¿no? Ahora en estas nuevas generaciones. Es decir, aparentar lo que no eres, eso sí está jodido. Entonces, ser un wannabe, querer pertenecer o simular algo que no eres en la música, por ejemplo, incluso, está jodido. Eso sí, ¿no? Eso sí, podemos tener apertura, como dice, perdido en todo lo demás y ser, pero lo que sí está, y hay que identificar y ahí sí decirle, oye, ¿qué onda, valedor? ¿De verdad te gusta o nada más estás simulando por querer pertenecer? A lo mejor no te gusta Pink Floyd, pues no te gusta y dilo, ¿no? Pero con tal de que para ser intelectual quieres decir que sí, aunque la verdad es que no te lata. Y eso, pues, es un wannabe, ¿no? Un poser. Y eso sí es lo que no está chido. Pues sí, creo que justo complementando con lo que dicen yo les diría a los escuchas que, como hemos dicho en sesiones anteriores, y creo que es nuestra filosofía, ¿no? El hecho de que no sientan temor ni de las críticas que pueden tener de lo que son como tal, ¿no? O de las influencias que tienen musicalmente o lo que escuchan. Justo en la parte de gustos culposos lo decíamos, ¿no? Más allá de que convertíamos ese programa en poner la culpabilidad, es más bien reflexionar en que no existiera, ¿no? Porque debemos de respetar justo lo que piensa cada uno, como se ha perdido, abrirse a opciones, tampoco cerrarse a todas, tampoco también permitir todo, porque eso es justo la libertad, ¿no? El hecho de poder elegir y de que no te impongan cosas y como dice también Pacheco, de no aparentar. Creo que la libertad de ser lo que uno quiere ser y con lo que se siente a gusto sin llegar al libertinaje, que sería ya afectar a otra persona. Entonces creo que eso es justo la identidad que quieran tomar y de donde el contexto de donde les toque estar. Me parece que sería eso lo que podríamos aconsejar, ¿no? Entonces, pues ahí está, es un tema súper amplio. Siempre decimos no nos queremos halagar tanto, pero no podemos, queremos seguir platicando. Pero bueno, ya está la búsqueda de la identidad. Síganos, insisto, en las redes, escúchenos, véanos, todo como charlas desafinadas, y pues estaremos ahí indagando en más temas, en los próximos programas. Así que, pues por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Siempre nos quedamos con ganas de platicar más, pero bueno, así es esto, si no se vuelve eterno. Excelente, pues, muchas gracias por escucharnos, síganla pasando chido
Y pues aquí Oye, tienen a sus un día hay que integrantes. hacerla como en la de doble A, una maratónica de toda la noche. Sí, podría ser, ¿no? Nos aventamos ahí. Pero ya necesitaríamos unas Adiós. bebidas y todo para que aguantemos. Adiós, pues. Va, pues cuídense, que estén muy bien, escuchas, sigan escuchando música y pásenla chido. Esto fue Charlas Desafinadas. Cuídense, bye. Ay.